Bendito Padre, gracias por este día. Gracias, mi Señor, porque nos haces amanecer, porque nos haces escuchar a tu creación, porque nos haces ver la luz, porque nos haces ver y distinguir entre la oscuridad. Gracias, Señor mío. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 y 16, que hablan sobre Elías y la viuda de Arepta? Dice el pasaje: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fin de la cita. Creo que Dios es un gran convencedor que tiene una capacidad inmensa para convencernos, pero a veces nos resistimos. Me alegra que yo no haya sido Elías, porque no sé si yo hubiera actuado de manera convencida para decirle a la viuda que el último alimento que le quedaba cuando había hambruna en la tierra, lo dedicara a hacer un pan y lo compartiera conmigo. Luego todavía dice el pasaje que comieron ella y su casa. Seguramente había más personas. Y, y no solamente eso, sino que comieron ese día y el día siguiente y al día siguiente. Hubo provisión de Dios. No sé si yo hubiera estado en ese lugar, qué hubiera hecho. Hace poco les compartía lo que me sucedió cuando mi amigo Raimundo estaba sumamente delicado de salud en el hospital. Le acababan de hacer un trasplante de corazón, sus pulmones no funcionaban, tenía que usar un tubo para respirar, su hígado tampoco funcionaba, los riñones ya le habían hecho diálisis y seguía con la diálisis, había ya pasado por una enfermedad, septicemia, una infección en toda la sangre, y yo hablaba con su esposa, con él no podía hablar, creo que ni consciente estaba. Hablaba con su esposa y le decía que tuviera fe en Dios, que Dios es misericordioso, que se acercara a ella a Dios, que conociera a Dios. Pero siempre tuve el pensamiento y si no, pues nada más de escuchar los diagnósticos que su esposa me daba de su esposo, pues ya decía, no hombre, esta persona, mi amigo, va a morir, ¿cómo va a sobrevivir todo esto? Bueno, él comenzó esto el 30 de noviembre y hoy, a mediados de marzo, mi amigo camina con una ayuda de andadera. eh, el trasplante de corazón ya funcionó, le siguen atendiendo pues otros problemitas que tiene, pero me hizo recuperar algo que yo había perdido y que no me había dado cuenta, que debo de tener confianza en Dios, que Dios nos convence, que Dios nos crea convicción de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué le habrá dicho Dios, con qué tono, de qué forma a Abraham para que sacrificara a Isaac? ¿Cómo lo pudo convencer? No sé. ¿Cómo le hizo con Noé y cómo ha dado otras instrucciones de ese tipo, como el dar vueltas a las murallas de Jericó, sin aparentemente ningún propósito inmediato? Nosotros no vemos sus propósitos inmediatos. Lo veía Elías, lo veía la viuda, no sé, pero comieron todos los días. Hubo provisión de Dios. A mi amigo Raimundo, Dios le proveyó de vida y le está proveyendo de salud. A su esposa la ha hecho voltear a Dios y ruego porque ella lo conozca. Quería este día hablarles de la convicción, de mi falta de convicción.
Hermanos, que tengan un bendecido día. Amén.